Bueno, me complace pues compartir con ustedes. A mí siempre me gusta ir de fondo porque mi estilo de pensamiento permite que se recojan, ¿verdad?, las ideas de todos los que me antecedieron. Yo sé que el tiempo es el gran enemigo a veces de estas presentaciones. Quiero incluso hasta comenzar con lo último, para evitar quedarme en la introducción del tema. Quiero preguntarles si la parte final, el cuadro final, aquí tengo una serie de tablas, se observa. ¿Sí les aparece? Sí, sí sale. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a plantear algo. De alguna manera, desde la misma presentación de la doctora Vélez, ¿verdad? Hasta la última presentación está el tema de, bueno, cómo formamos, ¿verdad? Investigadores. Estamos en Colombia en la preparación de los procesos de categorización de los investigadores y de los grupos de investigación. Eso se hace realmente en todas partes, ¿no? Nosotros tenemos acá en Conciencia una categoría, ¿no? El investigador junior, el investigador asociado, el investigador senior. Eh, a mí no realmente no me gusta el tema, ¿verdad?, de la cienciometría, de tratar de medir de forma cuantitativa los investigadores. Pero bueno, el sistema está establecido así, la adscripción a las universidades requieren eso, los indicadores, y bueno, hay que, digamos, adaptarse al tema. Yo quiero proponer, aparte de los elementos que considero a partir de la experiencia y de la formación, realmente mi preparación desde el comienzo del pregrado fue como investigador. En sociología recuerdo que veíamos 8 investigaciones, eso es tremendo, ¿cierto? Creo que ahora no se hace. Obviamente estamos hablando del año 80 y algo. ¿Ya? Y me dediqué a la investigación. Después pasé, digamos, a ser investigador en la Universidad del Norte después de una maestría y a formar investigadores y todavía lo hago en el posgrado y en el pregrado, básicamente en el pregrado, con la contratación, digamos, de docente investigador. Entonces, eh, lo que quiero presentar es como un resumen de las ideas a las que he llegado desde un enfoque epistemológico que le he llamado dialógico. Ahorita veremos en qué consiste, digamos, ese enfoque. Parte de Mario Bunge, de la idea de que la ciencia tiene una racionalidad, pero una racionalidad que no es única, ¿no? No es como cuando se hablaba del método científico como unos pasos determinados, sino que es una racionalidad, vamos a llamarla así, sistémica, o sea que hay un sistema de racionalidades, hay diversidad de lógicas. Entonces, sobre la base de esas lógicas, partiendo, digamos, de Bunge, yo estoy elaborando aquí una propuesta que en estos momentos sería, digamos, para categorizar investigadores, pero también la idea principal no es tanto la categorización, sino la formación de investigadores. Básicamente la formación de investigadores en el pregrado, ¿ya? Que en la tabla que estoy presentando sería lo que consideraríamos el investigador junior. Así no está establecido por conciencia, obviamente. El investigador asociado, que tendría, digamos, el nivel de formación de un estudiante de maestría, y el investigador senior, que tendría la formación doctoral. Ahora, esto no sería una camisa de fuerza. Yo, de hecho, hace muchos años me tropecé con un estudiante en el pregrado que creía que estaba haciendo plagio y al detenerme sobre su trabajo, me encontré, vaya sorpresa, que el estudiante tenía un trabajo que era de nivel de maestría. O sea, yo era profesor de maestría en ese momento y yo decía, este muchacho no pudo haber hecho eso. Entonces, esto no significa, ¿verdad?, que tenga que ser una camisa de fuerza, o sea, que alguien en el pregrado tenga que hacer una investigación de cierto tipo y alguien del doctorado
También tengo el contraejemplo, ¿verdad? De investigadores, doctores, que pudieran presentar trabajos menos organizados, menos estructurados, que incluso muchas investigaciones en el pregrado. Así que no quiero decir que esto sea una camisa de fuerza que tenga que ser, ¿verdad? Los niveles, los perfiles, diríamos, de esos investigadores no tienen por qué corresponder exactamente a los niveles de formación. Eh, pero estaríamos planteando aquí que el investigador junior es aquel que está en la capacidad de diferenciar el pensamiento cotidiano, concreto del científico. ¿Sí? Por eso pienso que hay que darle como ese alcance, que lo que interesa, yo lo digo con estas palabras, yo digo, al estudiante hay que enseñarlo a pensar. Ahora, ese es un problema grave, por eso la doctora Betsy nos hablaba del tema de la comprensión lectora, porque si no desarrolla capacidad de pensamiento formal, y aquí por lo menos en el Caribe colombiano hay investigación sobre eso, en algún momento, hace muchos años, no sé cómo esté ahora, gran parte de los bachilleres no alcanzaban ese nivel de pensamiento. O sea, pues, entonces tenemos una situación grave. Para decirlo sociológicamente, muchos de los códigos que uno encuentra en los estudiantes de pregrado son restringidos en el sentido de Bernstein, ¿verdad? No son códigos elaborados, o sea, son códigos más ligados al conocimiento cotidiano, al pensamiento concreto. Ese es un problema. Ahora, un problema que recogemos nosotros de toda la formación, o sea, desde la primaria, desde el preescolar hasta ahora, que es lo que pudiéramos llamar pues, la formación bancaria, ¿cierto? O sea, que no enseña a pensar. Entonces, el principal reto precisamente de la formación del investigador sería que estimule los procesos de pensamiento, no solamente los niveles cognitivos, sino metacognitivos del conocimiento. En cuanto al investigador asociado, sería, digamos, el foco, la capacidad de apropiación y aplicación, ¿verdad?, de teoría científica. O sea, no solamente es entender, digamos, porque eso lo puede hacer en el paso anterior, entender qué es el método científico o qué es la ciencia. Aquí es que realmente entienda que con la ciencia, en el marco disciplinar en la que se encuentre, puede hacer investigación, y en este caso de investigación aplicada, o sea, por lo menos que pueda hacer, ¿verdad?, un trabajo de investigación. O sea, que no sea, como ocurre regularmente, trabajos metodológicamente perfectos, pero sin ningún tipo de, digamos, interpretación teórica, porque es que eso es lo que sucede. Incluso yo hice un trabajo con un posgrado, con una maestría, y encontré que la mayoría de las llamadas tesis realmente no eran tesis. O sea, no había ningún tipo de aporte de conocimiento, sino que eran trabajos estructurados metodológicamente, pero con una baja capacidad, ¿verdad?, de interpretación desde la respuesta, ¿verdad?, a los problemas de investigación. Y en tercer lugar, tendríamos el investigador senior, ¿verdad?, como categoría, que sería aquel que tiene la capacidad de integrar y producir teoría. Es decir, y es que así era antes. Hoy los doctorados no muestran eso. Realmente el doctor, ¿verdad? Claro, esto se puede alcanzar sin necesidad de hacer un doctorado, ¿verdad? Pero realmente merece el título de doctor, y en este caso, pues, el investigador senior, quien sea capaz de generar nuevos conocimientos. Eso es lo que define realmente este nivel de formación. Entonces, la capacidad de integrar y producir teoría. Bien, partiendo de eso, yo tengo aquí planteado, de acuerdo a esa taxonomía de racionalidades, con base a Bunge, 8 niveles, ¿no? 8 niveles, 8 lógicas. La racionalidad conceptual, que se refiere a la lógica de la exposición o a la forma del lenguaje o al código del discurso. Es básicamente el tipo de código en cada uno de esos niveles de formación. Un estudiante, ¿verdad?, de semillero de investigación, por ejemplo, o un estudiante de pregrado, debería diferenciar el pensamiento concreto y el abstracto. O sea, debería saber realmente que el pensamiento científico está en otro nivel que el pensamiento cotidiano, que no es, que va mucho más allá del pensamiento cotidiano, en tanto
maneja, construye teoría, y en cuanto a que hay unas ideas básicas, así sea subyacentes, llámese estilos de conocimiento, o llámese formas de trabajo, o llámese paradigmas epistemológicos, o con la mediación, digamos, de la interpretación que se tenga de método científico. Entonces, ser capaz de entender que una cosa es el pensamiento desde la cultura, desde los otros tipos de conocimiento, por ejemplo, la religión, el arte, y otras cosas es la forma de pensar del científico y de estructurar, ¿verdad?, el conocimiento desde la ciencia. En un nivel asociado sería aquel, pensando que el nivel asociado se puede adquirir cuando una persona tiene formación de magíster, es aquella persona que es capaz de elaborar marcos conceptuales o teóricos. Esto no es recorte y pega como ocurre regularmente en nuestras universidades. Es realmente apropiarse de teorías, ¿verdad?, y aplicarlas, ¿verdad?, al contexto de su investigación. Y una persona de nivel senior sería alguien que construye discursos científicos, especialmente artículos, o sea, el que está en la capacidad de generar propuestas, ¿verdad?, de generar, bueno, en este caso, de generar y sustentar, ¿verdad?, las tesis en cuanto a hacer aporte disciplinario, no aportes profesionales, que serían más bien los que nosotros tendríamos que esperar de un magíster. Acá es más bien no aportes profesionales, sino más bien de tipo disciplinario. O sea, no es de la aplicación del conocimiento, sino es de conocimiento básico, digamos, en el caso de los investigadores senior. En cuanto a la racionalidad lógica, se refiere a la lógica del pensamiento, al tipo de inferencia utilizada. O sea, estamos hablando de métodos de pensamiento, desde los métodos, por decirles algo, deductivos, inductivos, analíticos, sintéticos, dialécticos, dialógicos, bueno, cualquier tipo, ¿verdad?, de método de pensamiento que pueda aplicarse al conocimiento científico. Por lo menos diferencia en los procesos de pensamiento en el primer nivel, o sea, sabe que el conocimiento, todo conocimiento, no importa de cuál es, si estamos hablando de conocimiento cotidiano, conocimiento científico, si estamos hablando de la diferencia entre un paradigma epistemológico y otro, la gran parte de esa diferencia se debe al método. Es importante, ¿verdad?, que se entienda, por ejemplo, que lo dialógico desde la visión de Morán es muy diferente a lo dialéctico de la perspectiva de Marx, por plantear un ejemplo desde la filosofía y la sociología. En cuanto a ese investigador o ese perfil asociado, define un estilo de pensamiento o tipo de racionalidad. Allá la doctora Vélez tiene un postdoctorado en teoría, en sistematización de la teoría educativa. A mí me gustó mucho, ¿verdad?, ese postdoctorado, y una asignatura que tuve con ese postdoctorado fue la de identidad científica. Es necesario que el investigador adquiera una identidad científica. Ya, como necesario es que toda persona tenga una identidad, ¿verdad?, personal. Entonces, ¿cuál es la identidad científica? O sea, a estas alturas no se puede esperar que en el pregrado un estudiante se case, ¿verdad?, con un paradigma epistemológico, pero de pronto a nivel de asociado ya acaricia por lo menos o es afín o se inclina a un cierto paradigma epistemológico, y ha definido un estilo de pensamiento o tipo de racionalidad. Es decir, él tiene, en el caso, por ejemplo, personal, yo comencé a trabajar con el tema del pensamiento divergente, cosa que es como construir a partir de los pensamientos de otros, lo que por eso dije que me gusta hacer, ¿verdad?, el final del proceso, porque puedo integrar conocimiento, esa capacidad de integrar. Pero pudiera ser una perspectiva, digamos, neopositivista, de lo que pudiéramos llamar pensamiento hipotético deductivo, o sea, o pudiéramos plantear aquí un estilo de pensamiento de tipo hermenéutico o de teoría fundamentada, o, bueno, de cualquier, ¿verdad?, método de pensamiento que el investigador, ¿verdad?, comienza a utilizarlo como forma común, ¿verdad?, de hacer ciencia. Eh,
Y en cuanto al senior, en esta categoría de racionalidad lógica, es aquel que tiene capacidad de formar investigadores. Por eso estoy de acuerdo pues con las participaciones anteriores, sobre todo la doctora Bessi nos decía acerca de que debería la persona investigar y enseñar investigación, o sea, formar investigadores porque realmente ya es investigador. E igual la doctora Dolores nos planteaba esa relación. En cuanto a la racionalidad metodológica, que se refiere a la lógica en uso, la que utiliza, ¿verdad?, el investigador, o los pasos para llegar al conocimiento, o argumentos para corroborar, demostrar, contrastar, probar. Bueno, en el caso de un investigador junior, debería diferenciar los tipos de investigación científica. Bueno, lo relacionado, ¿verdad?, con la exposición anterior, o sea, acerca de qué tipo de investigación, que pueda diferenciar una investigación, por ejemplo, de tipo explicativa, ex post facto, de una investigación de experimental, ¿verdad? De laboratorio, de campo, o investigación de tipo histórica, o investigación de tipo descriptivo, para decirlo en términos de nivel de conocimiento, que pueda diferenciar tipo de investigación descriptivas, interpretativas, comprensivas, explicativas, ¿verdad? Ya sean cuantitativas algunas o cualitativas otras. En cuanto al investigador asociado, debería ser alguien que aplique el método científico, ¿no? El método, no, cuando me refiero al método científico, no estoy diciendo el método científico que surgió desde el positivismo y después del neopositivismo, no. El método científico en términos de racionalidad, ¿verdad?, de la ciencia, cualquiera que sea el punto de partida. De pronto uno parte de la teoría, otro parte del problema, otro parte del contexto, otro parte de las intenciones, ¿verdad? Pero de alguna manera cada investigador estructura, o sea, y hay una lógica reconstruida de la ciencia. A eso se refiere con el método científico, con esa lógica reconstruida. O sea, que el investigador construye sobre la base de unos pasos que determina que son inherentes al proceso de investigación que realiza. Y el investigador senior es alguien que tiene experiencia investigativa, ¿ya?, que realmente la práctica investigativa, el saber disciplinar, o sea, son varias cosas, pero sobre todo la fundamentación epistemológica. Una de las cosas que yo pues observo y que son graves es que el estudiante, por ejemplo, de doctorado, no tenga claro la fundamentación epistemológica. O sea, eso a mí me parece gravísimo. Porque es que si no tiene claro la fundamentación epistemológica, muy difícil que haga aporte realmente a la ciencia. O sea, porque la base de la ciencia realmente es, o de cualquier tipo de disciplina, es una fundamentación en cuanto a la estructura misma de la ciencia, no solamente a la forma como se organiza y a la forma como funciona, ¿verdad?, el conocimiento, sino a la estructura misma del conocimiento. En cuanto a la racionalidad nociológica, referida a la lógica del descubrimiento, a la forma de manejar las evidencias empíricas a favor del discurso, en el investigador junior diferencia los paradigmas epistemológicos, por lo menos que lo haga. Porque vamos a suponer en la clasificación, ¿verdad?, de la Escuela de Frankfurt, de Habermas, que pueda de saber que hay una diferencia entre un paradigma empírico-analítico, uno histórico-hermenéutico, uno crítico-social, o si se quiere, que pueda diferenciar bajo otras clasificaciones, que paradigmas cuantitativos o cualitativos. Yo particularmente no estoy de acuerdo con decirle, plantear eso como paradigma, pero por lo menos pudiéramos decir que hay fundamento epistemológico para esos tipos de investigación y poder diferenciar, ¿verdad?, las características de uno u otro. O, por ejemplo, la propuesta del venezolano, que ya no está con nosotros y también estuvo en INIT, estuvo en UNES, el profesor José Padrón, en cuanto a la propuesta de los paradigmas como estilo de pensamiento. Entonces, que pueda saber realmente que hay una diferencia de la manera de pensar en la ciencia, ¿no? O hay un estilo de trabajo, como diría Carlos Vasco, ¿verdad? Estilo de trabajo en ciencias sociales. En cuanto al asociado, asume una posición epistemológica. O sea, piensa, porque es que una cosa es pensar el objeto de investigación desde la teoría previa, desde la revisión de literatura,
y otra cosa es pensar epistemológicamente, o sea, es pensar desde los fundamentos mismos de la ciencia y asumir una posición. A ver, ¿cómo lo digo de otra manera? Una cosa es el religioso practicante, ¿verdad? Y otra cosa es el religioso en sí. Bueno, de pronto las categorías de en sí para sí pueden ser categorías filosóficas que nos ayuden, porque algunos no se apropian realmente de una posición epistemológica, o sea, no ven los problemas de investigación desde los fundamentos mismos de la ciencia y desde esa disciplina. O sea, hay que tratar de pensar en la ciencia. Desafortunadamente, algunos dirán que no debería ser así, pero es así, ¿verdad? Nosotros pensamos desde la teoría, siempre estamos pensando desde la teoría. En cuanto a el senior, intenta realizar, por lo menos que lo intentemos, ¿cierto? Realizar aportes epistemológicos. ¿Ya? Esos aportes epistemológicos quizás pueden estar en tres niveles, ¿no? En el nivel, digamos, de la gran teoría, de la epistemología general, como cuando yo planteo el tema del pensamiento divergente y de lo dialógico, o cuando el doctor Padrón plantea lo de los estilos de pensamiento, ¿verdad? Como paradigma. Puede ser a nivel disciplinar, porque, por ejemplo, o sea, categorías que en este momento no existen o no existen aplicados, ¿verdad?, a trabajos científicos como la axiocracia, ¿verdad? Bueno, o la asociativismo. O sea, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué es eso desde la disciplina? Ya desde la disciplina, no desde la filosofía general, ¿verdad? Con respecto a la ciencia y no desde la disciplina. Y con respecto a los procesos mismos de investigación, como cuando Falborda nos habla en la investigación acción participativa de los sentipensantes. O sea, que haga un aporte realmente, un aporte de tipo epistemológico. La racionalidad ontológica es referida, es una lógica referencial, es una lógica que tiene que ver con el contexto de la investigación. Y en este caso el contexto no solamente lo que llamamos marco teórico, conceptual, ideológico, doctrinal, que soporta el discurso. O sea, dependiendo de qué, dependiendo del tipo también de paradigma, ¿verdad? Sabemos que el paradigma empírico-analítico, para decirlo de manera de Habermas, trata de dejar los componentes del contexto por fuera y se ubica solamente en el método científico, mientras que una visión, por ejemplo, crítico-social de la ciencia, le da mucha relevancia al contexto de la investigación. En todo caso, ¿verdad? El contexto me refiero a político, económico, porque siempre todo conocimiento tiene contexto. Entonces, desde el punto de vista de Junior, ¿verdad? Es capaz de diferenciar los campos de la realidad. Por ejemplo, que establezca que una cosa es un virus y saber que un virus, yo escucho cualquier cantidad de cosas sobre el tema del virus. A ver, el virus es un componente o es un ente vivo o muerto. O sea, es del nivel abiótico o biótico. O sea, ¿qué es un virus? O sea, ya ahí tendríamos un gran problema. Y no es la misma cosa investigar sobre un átomo que sobre amebas o sobre las personas. Entonces, que pueda diferenciar los objetos de conocimiento y que establezca si hay una conexión entre esos objetos de conocimiento y las maneras de entender la ciencia en esos objetos. Por ejemplo, como cuando se diferenciaba entre ciencias nomotéticas y geográficas, o cuando se habla de ciencias naturales y ciencias sociales, y de qué manera también se integra, por ejemplo, lo biológico con lo social. Por ejemplo, cuando se habla de los sociomédicos, por plantearlo de alguna, a través de un ejemplo. Entonces, pero que pueda establecer la relación, las diferentes regiones de la realidad, campos de la realidad, maneras de ver esos campos y pueda trabajarlo desde una teoría. El investigador asociado es alguien con la capacidad de aplicar teoría para resolver problemas de conocimiento. Problemas de conocimiento. O sea, pero problemas de conocimiento ligados, digamos, a la aplicación. A la aplicación. Ahora, ¿por qué no? Por eso a mí me parece bien que en Colombia gran parte de las maestrías busquen eso, que aparezca incluso en reglamento, por lo menos el reglamento de trabajo de grado de acá la maestría, por decirles algo, de las maestrías de la Universidad de Libre, están ubicados hacia el tema de la aplicación. Porque si no es sobre la base de aplicación, tendría que ser sobre ciencia básica. Entonces, desborda, digamos, el marco formativo de una maestría. Entonces, es mejor que el magíster tenga
tanto el saber epistemológico como disciplinar para resolver problemas de conocimiento del campo de la realidad en la que él se ubique, ¿verdad? Y alguien con nivel senior es alguien que, digamos, mire lo que está ocurriendo aquí en este momento, ¿verdad? Nos estamos encontrando varias personas que manejamos el tema de la didáctica, ¿no? Por lo menos yo lo enfoco como una didáctica dialógica, pero nos estuvieron hablando, ¿verdad? La doctora Dolores tuvo mucho tiempo, incluso dijo, yo tengo aquí algo, un libro, pero no quiero desbordar para no tocar, digamos, el otro tema de la doctora Betsy, que nos estaba planteando el tema de la didáctica. Entonces, fíjate que formar, por ejemplo, investigadores es un punto común de las exposiciones y ya estaríamos hablando y por eso ya nos comenzamos a encontrar, ¿verdad? En diferentes espacios, o sea, hablar no de lo mismo, o sea, hablar de los avances y estamos creando una especie de comunidades científicas, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la racionalidad evaluativa es la lógica valorativa de acuerdo a los propósitos, ¿verdad? Y metas de la investigación. En ese marco, el investigador junior es capaz de diferenciar la validez científica desde sus marcos de referencia. O sea, es necesario que el investigador sepa qué es lo válido, no qué es la verdad, incluso que sepa que en la ciencia no hay verdad, porque la verdad es un concepto filosófico y teológico, pero que en la ciencia solamente podemos hablar, y es que no me estoy refiriendo, digamos, a Popper, me estoy refiriendo a que la ciencia siempre, más pensando, por ejemplo, en Bunge, tiene esa aspiración hacia el conocimiento, ¿verdad?, válido, hacia tratar de entender la realidad, pero entender la realidad no es, ni siquiera podemos asegurar que describimos bien, sobre todo si cuando uno habla de investigación cualitativa, la descripción incluso es un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la descripción depende del sujeto que describe. Ya, con mucho más razón la interpretación o la comprensión o la explicación. Entonces, el investigador junior a este nivel puede diferenciar la validez, por ejemplo, la validez naturalística, ¿verdad? En una investigación de tipo cualitativa, o la validez externa en una investigación de corte cuantitativa, ¿verdad? Son formas de validez. Y hay dimensiones de la validez, rebasa un poco el marco de esta exposición, poder hablar, pero tengo allá arriba una diapositiva con el tema de las dimensiones de la validez, ya, porque no es lo mismo pensar de que algo es correcto, ¿verdad? Que algo sea válido en el sentido de la coherencia, ¿verdad? O sea, entonces hay dos niveles allí, pues, obviamente hay muchos más. Eh, por eso se dice que desde su marco de referencia, buscar probar o validar teoría, ¿ya? Es algo que debería saber un investigador, ¿verdad? Asociado, o sea, cómo se prueba o cómo se testea, cómo se contrasta, ¿verdad? Las teorías. Y en el marco, pues, de la aplicación, porque no tendría sentido probar teoría por probarla, ¿verdad? Eh, ya cuando existe comunidad científica se entiende que hay una validez desde lo social, ¿verdad? Desde los mismos investigadores. Y en cuanto al investigador senior, como parte de una comunidad científica, es capaz de ser par, o sea, de par evaluador, es capaz de revisar, digamos, los trabajos de otros, por lo menos para sugerir cosas, ¿no? Ya sea que ese par yo por eso, por ejemplo, en la clase, en los postdoctorados, nunca asumo la posición del profesor. O sea, hay veces que hay estudiantes como esperando que yo les enseñe algo. Y yo, al contrario, tengo más bien a veces que aprender de ellos. Ya, yo sencillamente estoy a un nivel de tratar de sacar, por decirle algo, el conocimiento que cada quien tiene, facilitarle a que, ¿verdad?, lo promueva, a que lo ponga en escena, a que participe, a que lo exponga. Por eso me gusta cuando la profesora Bessi ahorita nos hablaba del tema de la oralidad también, de la presentación. O sea, no es solamente, ¿verdad?, escribirlo, sino hacer parte de. O sea, cuando uno es capaz de interrumpir de pronto al otro o de interrogar al otro, o sea, y de hacer un debate en el buen sentido de la palabra.
En cuanto a la racionalidad práctica, que se refiere a la lógica del uso o la aplicabilidad, la puesta en escena del discurso, básicamente diríamos a la utilidad del conocimiento. Pero entonces esa utilidad del conocimiento pudiéramos diferenciar, eso es lo que regularmente se hace en una justificación, como decía ahorita la profesora Ivonne, en una investigación en cuanto a la relevancia en términos de la importancia de los aportes teóricos de la investigación y la pertinencia en cuanto a el aporte social, la solución de problemas, ¿verdad?, de la realidad, cualquiera que sea esta realidad, medio ambiente, administración, en el caso pues de las ciencias económicas administrativas en la que estamos en estos momentos dentro de este evento. Bien, un investigador asociado realiza aportes de conocimiento para resolver problemas de la profesión. Mire que es de la problema de la profesión, o sea, no es problema de la teoría, o sea, es el problema de la profesión, es el problema, ¿verdad?, del ejercicio de la profesión. Mientras que el uno está enmarcado en la profesión, el otro está enmarcado en la disciplina. El senior está dirigido hacia la disciplina, realiza aporte de conocimiento para resolver problemas disciplinarios, o sea, problema de la teoría, ¿ya? El otro es problema de la aplicación de la teoría. Fíjense que esa es una diferencia básica allí entre esos dos perfiles. Y por último, la racionalidad trascendente como la lógica del sentido entreverado en el discurso. Eso fue una racionalidad que yo le agregué al discurso de Mario Bunge. Yo traté de comunicarme con él o me comuniqué con él, pero bueno, él me dijo que en ese momento estaba ocupado, ¿verdad?, para revisar el tema. Pero es para mí que, bueno, que yo soy inclinado a la perspectiva de, bueno, por plantearlo así, de psicoanálisis, sobre todo la logoterapia. Pienso que el ser humano siempre está buscando sentido, no el tema del significado desde la perspectiva constructivista, es algo mucho más profundo que el significado, es el sentido, ¿verdad? O sea, la razón de ser de la vida, del propósito de la vida de cada quien. Recordemos que de todas maneras el científico, como cualquier ser humano, tiene propósito, así sea, como dice María Rosario Lores, supuestos básicos subyacentes. A veces ni siquiera es consciente de esos propósitos en la vida y eso permea también cualquier cosa que él haga, no importa si es empresario o si es científico o si es futbolista. En el caso del Junior reconoce la importancia de pensar por sí mismo. O sea, yo soy profesor de epistemología y metodología de la investigación y hasta el primer parcial lo que hago son ejercicios de pensamiento. O sea, el pensamiento, sobre todo pensamiento crítico. Me gusta, ¿verdad?, el comentario, ¿quién fue que me habló? Que yo comprensión creativa que utilizó la doctora Betts cuando habló de comprensión creativa, ¿verdad? Me gusta que el estudiante, porque es que mire, estamos en este momento en una crisis de civilización terrible. Yo soy de los que digo que estamos entrando a una nueva era feudal, ¿ya? La gente no quiere pensar, o sea, no quiere pensar, se automatizó. Mire, la crisis del coronavirus, ya es una crisis creada, la mayor, hasta donde veo quienes mejor responden a esa crisis son los médicos de hace 20 y 30 años de formación y más, ¿verdad? Y no los médicos de ahora que repiten y repiten y repiten, y perdonen los médicos y quienes escuchen esto, lo que estoy diciendo, pero eso es lo que yo he estado escuchando de los mismos médicos, ¿ya? O sea, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo está dejando, la semiología médica, por plantearlo de esa forma, está perdiendo bastante, digamos, campo en la formación del médico y se convierte en lo que llamaríamos saber técnico instrumental, para utilizar una expresión desde la visión empírico-analítica. El investigador asociado es alguien que desarrolla la capacidad de búsqueda de conocimiento. Ya, o sea, ya es una persona que ya comienza como a adoptar un estilo de vida sobre la base, ya la investigación se convirtió casi en un estilo de vida, ¿no? Desarrolla esa capacidad obviamente porque porque piensa en sí mismo, o sea, uno y otro nivel obviamente está asociado. Y en el caso del investigador, en el caso del investigador senior, es alguien que pierde el temor a explorar nuevas áreas del conocimiento. O sea, es que se atreve, se lanza. Es como en ciencias
administrativa sería como el emprendedor, o sea, el que es capaz de emprender la aventura del trabajo intelectual, para decirlo con un pensador latinoamericano. Entonces, bueno, esta es, digamos, tanto el soporte epistemológico. Yo pues tenía muchas otras cosas, pero hice bien en comenzar por lo último, porque quise partir del sistema de racionalidades de Bunge, y después cómo entender ese sistema de racionalidades. Fíjense que aquí está la idea de la racionalidad y la validez que le corresponde a cada uno de estas lógicas del conocimiento. Han sido presentados en diferentes eventos. Por ejemplo, este es un caso de la UNAM México en 2009. Este es un trabajo, ¿verdad?, más del doctorado en administración. Otros trabajos fueron precisamente de INIT UNES, ¿no?, en cuanto a pensar una didáctica dialógica, o sea, una didáctica para la formación de investigadores. Bueno, creo que como poco me ocurre, estuve en mi tiempo, creo que menos de los 40 minutos. Le estoy muy agradecido por su paciencia. Muchas gracias.